Ahora hablaremos sobre la descolonización de Asia y de África. Como bien sabes, en la época de la industrialización, alrededor del siglo XIX, muchas potencias europeas con necesidad de materias primas para elaborar sus productos comenzaron a colonizar países que eran más débiles política y económicamente, pero que por otro lado eran ricos en estas materias. Durante la primera mitad del siglo XX, a consecuencia de la Gran Depresión y de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los países europeos y Estados Unidos, las potencias, se encontraban más débiles. Esta oportunidad fue aprovechada por los países colonizados para buscar su independencia. Quizás el movimiento más importante o más significativo de este periodo de descolonización sea justamente el caso de la India. En la India, un abogado educado en Inglaterra, conocido como Mahatma Gandhi, comenzó a predicar la resistencia hacia las autoridades británicas, pero siempre en la no violencia. Era una resistencia civil pacífica. Mahatma significa alma grande. En 1947, y en parte gracias a los esfuerzos de Gandhi, Gran Bretaña concedió a la India su independencia. A principios del siglo XX, la gran mayoría del continente africano también era dominado por países europeos. Después de la guerra, Gran Bretaña, sin embargo, reconoció que el tiempo de las colonias se había terminado y otorgó la independencia a países como Sierra Leona, Nigeria, Uganda, Kenia, Zanzíbar y Somalia. Francia tuvo un poco más de resistencia para liberar a sus colonias. Después de cruentos enfrentamientos, finalmente de las colonias francesas surgieron los nuevos países de Marruecos, Túnez, Níger, Malí, Alto Volta, Costa de Marfil, Chad, la República Centroafricana, Togo, Benín, Camerún, Gabón y Madagascar. Portugal también abandonó su colonia, que era Guinea-Bissau. En 1955, los líderes de estos países africanos emergentes se reunieron en Indonesia. Su condena hacia los países colonizadores fue unánime y tomaron la determinación de llamarse los países del tercer mundo. Los países que conformaban las potencias colonizadoras eran considerados los países del primer mundo. Los países del segundo mundo eran aquellos que conformaban el bloque socialista y estaban bajo la influencia de la Unión Soviética. Y finalmente los países del tercer mundo eran todos los demás. La fundación de Israel y los conflictos bélicos árabe-israelí. El territorio de Palestina está estratégicamente ubicado en nuestro planeta. Es una vía de comunicación entre los países de África, Asia Menor y del Mediterráneo. Este territorio fue una colonia inglesa durante muchos años. En 1933, cuando Hitler subió al poder, Gran Bretaña se dio cuenta del odio racista de los nazis hacia los judíos y permitió a los judíos que emigraran hacia, algunos de ellos, hacia Palestina, como decíamos, que era un territorio ocupado por Gran Bretaña. De esa manera comenzaron a convivir en este territorio los árabes que ya estaban establecidos en Palestina y los judíos que iban llegando. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que habían sobrevivido al exterminio en los campos de concentración se encontraron de pronto sin hogar, sin pertenencia, sin nada a qué volver. Gran Bretaña favoreció entonces que se estableciera en la región de Palestina un nuevo estado o un nuevo país, el Estado de Israel. Esta idea, por supuesto, no les gustó nadita a los árabes que ya vivían en Palestina. ¿A quién le iba a gustar que se formara otro país dentro de su mismo territorio? La Unión Soviética y los países del bloque soviético apoyaban a los palestinos. Sin embargo, Gran Bretaña solicitó la intervención de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para resolver el conflicto. La ONU también empezó a decir, bueno, ¿y para dónde se van a ir los judíos entonces? Vamos dividiendo el territorio y que una parte sea el territorio de los judíos, el Estado de Israel, y que la otra parte sea territorio de los árabes, el territorio de Palestina. Así lo determinó y el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel, un nuevo país.
Inmediatamente tras el nacimiento de este nuevo país, Palestina y algunos otros países árabes o musulmanes cercanos declararon la guerra inmediatamente a este país recién nacido. Sin embargo, Israel contó con el apoyo de Gran Bretaña y de Estados Unidos y ha logrado mantenerse dentro de este territorio. Ahora los palestinos también han sufrido las consecuencias. Muchos de ellos han sido relegados a campos de refugiados. Este conflicto lleva más de 50 años y todavía no ha podido resolverse completamente. La economía después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall y la recuperación europea. Como ya hemos comentado, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los países del bloque capitalista establecieron el Plan Marshall para la recuperación económica. Este plan se llamaba así gracias al secretario de Estado estadounidense George Marshall, que fue uno de los principales promotores de este proyecto. El Plan Marshall se basaba en las prácticas económicas que Estados Unidos había llevado a cabo durante la Gran Depresión. Parte de las estrategias del Plan Marshall era ofrecer a los países con necesidades económicas préstamos crediticios con una tasa de interés muy bajo para que pudieran recuperar rápidamente su potencial económico. Muy pronto los países europeos comenzaron a recuperarse. Alemania volvió a ser una de las grandes potencias económicas europeas junto con Francia y Gran Bretaña. En 1958 se creó la Comunidad Económica Europea con el fin de establecer alianzas económicas y políticas entre los países que la conformaban. Como recordarás, Japón fue uno de los países más devastados por la Segunda Guerra Mundial. Después de esta, Estados Unidos le impuso un sistema de gobierno similar al que se utilizaba en Gran Bretaña. Ahora, gracias al Plan Marshall, en el que Estados Unidos otorgaba apoyo a Japón con tal de que no se aliara con el bloque soviético, Japón comenzó poco a poco a recuperar también su poderío económico. Tres aspectos beneficiaron a Japón y a Alemania para poderse convertir nuevamente en potencias económicas. Uno fue la ayuda económica que recibían de Estados Unidos con tal de que no se aliaran con el bloque socialista. Por otro lado, la prohibición que tenían para rearmarse después de la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, que crearon fábricas que se guiaron por un sentimiento y un espíritu de trabajo y de esfuerzo que en poco tiempo dio resultados. Influencia de los organismos financieros internacionales en las políticas económicas locales y la deuda externa, los países productores de petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los países del mundo buscaban una estabilidad económica. Era un tiempo de esperanza en lo que menos estaban buscando los países era enfrentarse nuevamente en otra gran guerra. Para lograr esa estabilidad económica que se buscaba, se crearon ciertos organismos internacionales de apoyo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estados Unidos deseaba, a través de estos organismos internacionales, mantener una economía financiera saludable, apoyar a los países que lo necesitaran con el fin de que a través de estos incentivos económicos de alguna manera mantener el control sobre sus países y evitar que se unieran al bloque socialista. Desafortunadamente, para muchos países del tercer mundo, para muchos países en vías de desarrollo, esto significó un endeudamiento grave, donde cada vez estaban más vendidos hacia los países o los organismos que les facilitaban los recursos económicos. Se fundaron también otras organizaciones como la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la Comecon, que en su tiempo era un organismo financiero llamado el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que había sido fundado por el bloque socialista.